Gloria a Dios. Si alguien anhela un discipulado en su casa, me puede decir, ¿verdad? Pastor, yo quiero que vayan a mi casa a dar un discipulado. Entonces, me avisa, ¿verdad? Entre más casas tengamos, mucho mejor, porque el enfoque es bormandear los martes y jueves para que estemos enfocados en la doctrina y, ¿verdad?, en los discipulados. Amén. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos poniendo tu palabra, Señor, para que nuevamente nos hables este día domingo, Señor, ya que es la continuación de lo que predicamos el día viernes. Señor, permítenos compartir esta segunda parte, Señor, para que la palabra venga, Señor, a establecernos sobre nosotros lo que tienes para nosotros en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús te pido que bendigas, Señor, esta palabra y que nos hables a través de ella, Señor, para que por ella, Señor, obtengamos el conocimiento que proviene de ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Y es una bendición estarnos reuniendo cada semana, ¿verdad? Porque eso quiere decir de que constantemente nos estamos renovando y nos estamos enfocando en lo que Dios quiere, ¿verdad? Y así hacemos la voluntad del Señor. Vamos a continuar con esta segunda parte de lo que predicamos el día viernes, y el tema se llama ¿cómo obtener una fe genuina? ¿Cómo obtener una fe genuina? Amén. Cuando hablo de genuino, estoy hablando de algo auténtico, de algo original, de algo que es totalmente, ¿verdad?, auténtico, que es verdadero. O sea, que no es imitación, sino que es algo genuino, algo ¿verdad?, totalmente verdadero. Entonces la Biblia nos habla de que nosotros debemos tener una fe. Oiga bien, una fe y no varias fe, ¿verdad? Porque están las fe paralelas. O sea, están las varias fe que combaten la fe genuina. Entonces nosotros tenemos que pedirle discernimiento al Señor, que nos muestre qué tipo de fe tenemos, ¿verdad? Porque puede ser que estemos en la fe equivocada, puede ser que estemos en la fe engañada, puede ser que estemos en la fe que no proviene de Dios, sino que proviene del mundo o proviene de Satanás. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención en esto, porque es muy importante, porque la fe, ¿verdad?, es la que nos va a conducir, ¿verdad?, a alcanzar los propósitos del Señor. Oiga bien lo que le estoy diciendo. La fe es la que nos va a conducir a alcanzar los propósitos del Señor, porque dice la palabra que por la fe conquistaron reino. Por la fe Abraham creyó y alcanzó la promesa. Por la fe hicieron esto. Por la fe, dice, apagaron fuegos. Por la fe cerraron bocas de leones. O sea que la fe es el conducto para alcanzar el propósito del Señor. Amén. Entonces nos interesa averiguar qué tipo de fe tenemos. Nos interesa, hermanos, escudriñar qué tipo de fe tú tienes, ¿verdad? Entonces yo quiero enfocarme en la fe genuina, pero también te voy a enseñar las fe paralelas, o sea, las fe que no, ¿verdad?, que combaten contra la fe genuina. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. ¿Cuánto le gustaría tener la fe genuina? ¿Verdad? O sea, porque no nos conviene tener algo imitado. Nos conviene tener, ¿verdad?, cosas genuinas, cosas originales, ¿verdad? Les decía que nosotros estamos, hermanos, estamos en la época donde todo es copia, ¿verdad? Les decía el viernes de que usted puede comprar un reloj Rolex o un reloj caro por $10 y es idéntico al original. Usted puede comprar ¿un qué?
una cartera marca París, o yo no sé cuáles son las marcas de las carteras, pero por $15, hermanos, usted halla una cartera idéntica, ¿verdad? Y andan las hermanas ahí cargando la cartera y ven la marca. Wow, esa hermana tiene dinero, pagó $1,000 por esa cartera, mas no saben que es la imitación, ¿verdad? Pero que nosotros, hermanos, nos estamos acostumbrando a la imitación, ¿verdad? O sea, ya no nos da igual si es original o es imitación. Pero en lo espiritual sí tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás va a querer meter la imitación dentro de la iglesia. Va a querer meter una fe imitada, un amor imitado. Va a querer meter, hermanos, una esperanza imitada, ¿verdad? Un avivamiento imitado. Y entonces no podemos vivir de imitación. Tenemos que rescatar las cosas genuinas y verdaderas. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, este versículo en Efesios 4, versículo 4, el 5 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Versículo 5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. O sea que aquí la palabra dice una fe. O sea, no hay dos fe, no hay tres fe. Es que yo tengo una fe, es que el hermano tiene otra fe. No, una fe. Amén. Una iglesia. El Señor viene por una iglesia, no viene por varias iglesias. Amén. Mire qué tremendo. Porque existen varias iglesias, existen varias fe, pero aquí la Biblia dice una fe, un bautismo, un Señor. Y entonces hay una iglesia que el Señor le recalca que tiene una fe extraordinaria. La iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor, conozco tu fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire qué tremendo que el Señor dice: yo conozco tus obras, conozco tu amor, conozco tu fe, conozco tu servicio, conozco tu paciencia. O sea que el Señor conocía 5 cosas de la iglesia de Tiatira. Tenía 5 cosas que el Señor conocía muy bien. Dice: yo sé que ustedes tienen una fe poderosa. Yo sé que ustedes tienen un servicio poderoso. Yo sé que ustedes tienen un amor impresionante. Yo sé que yo los conozco, les dice el Señor. Pero tengo contra ustedes que toleran a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa. Imagínense. O sea, tenían una gran fe, pero tenían una gran tolerancia también. Pero lo que le quiero, hermanos, decir es que la iglesia de Tiatira era una iglesia que tenía la fe de Dios. Amén. La cual Esmirna no la tenía, la cual Filadelfia no la tenía, la cual, hermanos, las otras iglesias no la tenían. Pero que Tiatira, el Señor le recalca que sí tenían la fe verdadera. Yo conozco que ustedes tienen una fe verdadera. Amén. Entonces el viernes les compartí, ¿verdad?, las antife. Y es importante que usted ponga ojo a esto, porque usted tiene que renunciar a todas estas fe. Por eso se llama antife, porque combaten contra la fe verdadera.
Entonces, está la fe emocionalista, la fe muerta, la fe vana, la fe débil, la fe desviada, la fe fingida y la fe altiva. Fíjese que hay una fe emocionalista y esa fe pareciera que fuera verdadera, pero no es verdadera. La fe emocionalista es cuando uno se emociona y uno dice, wow, tengo fe, pero no es una fe genuina, es una fe emocionalista que solamente dura un par de días, ¿verdad? Solamente dura un ratito. Entonces nosotros no tenemos que ser emocionalistas, tenemos que tener convicción de lo que creemos y de lo que hablamos. Amén. Porque el que vive de emoción, tarde o temprano se va a decepcionar, ¿verdad? Hoy va a jugar el América y se emocionan, tienen una fe que va a ganar. Pero el día que el América pierde, ese día se les cae la fe. O sea que no era una fe verdadera, ¿verdad? Porque la fe emocionalista es de que siempre vas a tener una fe emocionalista siempre y cuando las cosas ganen. Pero el momento que pierda, esa fe se cae. Amén. Se le cayó la fe. Amén. Yo me recuerdo que estaba en un restaurante hondureño en San Francisco y el día, hermanos, ese hombre le había puesto una bandera al carro de Honduras grandísima y yo fui a comer y a ver el partido hace como 20 años en San Francisco. Y que Honduras que va a ganar y todos emocionados y que pierde. ¿Y sabe qué hizo el hombre? Le puso fuego a la bandera. Bravo, estaba enojado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era una fe emocionalista. Amén. La fe emocionalista es la fe que se pierde en el momento que las circunstancias van en contra. Entonces no era una fe genuina, porque la fe genuina, hermanos, las cosas salgan bien o salgan mal, la fe genuina prevalece, ¿verdad? Porque no significa que en Dios todas las cosas te van a salir bien. No todo el tiempo va a ser color de rosa. No todo el tiempo va a ser solo victoria. Van a haber momentos donde Dios te va a soltar y va a probar tu fe. Amén. Va a probar tu fe. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falte. O sea que, hermanos, iban a probar la fe de Pedro a través del zarandeo, para que Pedro llegara al nivel de tener una fe genuina. Y está la fe muerta. Santiago 2:14 es la fe que no tiene obras. Es una fe muerta, ¿verdad? Hay cristianos que tienen la fe muerta. No se han dado cuenta que tienen la fe muerta, ¿verdad? No tienen fe, ¿verdad? Y hermanos, el que no tiene fe o tiene la fe muerta tiende a ser negativo, tiende a ser negativa, todo lo ve mal, todo le estorba, de todo se queja, ¿verdad? Porque, hermanos, si no hay fe y la fe está muerta, ¿qué es lo que va a prevalecer en la mente, en la cabeza? Lo negativo. Porque la fe tiende a ser positiva. La fe tiende a ser, hermanos, en algún momento positiva. Amén. Entonces uno tiene que darse cuenta si uno cuánto se queja, cuánto reniega, cuánto uno es negativo. Amén. Y es importante recalcar eso y estar enfocado, ¿verdad? Hace unos días mi esposa me dice, haz esto, haz lo otro. Ay, no, es que aquí, que allá. Y de repente me dice, no seas negativo. ¿Por qué eres bien negativo? Y yo, hermano, me quedé, dije, renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a ser negativo. Renuncio a ser que me digan negativo. Porque algo que yo tengo, hermanos,
es que a mí me gusta escuchar mensajes positivos, ¿verdad? Me gusta escuchar mensajes positivos. Me gusta porque me dan ánimo. Me dan ánimo, ¿verdad? Qué bonito que a uno le den un mensaje positivo, ¿verdad? Todo te va a ir bien. El Señor va a abrir puertas para ti. Ay, que quiero escuchar más de eso, ¿verdad? Uno dice, ay, quiero escuchar más de eso, ¿verdad? Pero uno sabe de que en su momento eso no lo es todo, sino que uno tiene que conocer las variedades del mensaje de Dios. Amén. Y está la fe vana. En 1 Corintios 15, 14 dice que algunos tienen la fe vana. O sea, la fe vana, ¿verdad?, está basada en vanidades, está basada en cosas que no tienen valor. Es una fe vana. O sea, es una fe desaprobada. Amén. Y está la fe débil. Dice Romanos 14:1. Dice, algunos hermanos tienen la fe débil. Eso es tremendo también, porque la fe débil no te va a llevar a ningún lugar. La fe débil no nos va a llevar a ningún lugar. La fe débil no va, hermanos, no nos conviene tener la fe débil. Amén. Pero fíjense que la fe débil es una fe engañosa que Satanás la puede meter, porque hay hermanos que dicen, ¿tienes fe? Tengo un poquito, yo soy débil en la fe. Y entonces se quedan estancados en que son débiles en la fe. Entonces eso también es una trampa de Satanás, porque la fe genuina es una fe poderosa. Amén. La fe genuina es la que Jesús habló. Os digo que si tuvieran fe, dirían a este monte, muévete, y se moverá. Les digo que si tienen fe, nada os será imposible. Wow. Entonces, ¿cómo obtener ese tipo de fe? ¿Cómo obtener la fe genuina? Fíjense que también está la fe desviada. En 1 Timoteo 6:21 dice, algunos se desviaron de la fe verdadera y fueron en pos de una fe desviada. La fe desviada es la fe, hermano, que se sale de la sana doctrina. Amén. Es una fe desviada. Es una fe que te conduce, ¿verdad?, al desviamiento de la verdad. Entonces uno tiene que saber, ¿verdad?, qué tipo de fe estás tú adquiriendo. Está la fe fingida. 2 Timoteo 1:5 dice, no obteniendo una fe fingida, sino que una fe verdadera. O sea que la fe fingida también la puede poner Satanás, ¿verdad? Fingir, eso es terrible, fingir, ¿verdad? ¿Cómo estás, hermano? En victoria, y está fingiendo. Y puede ser que esté en derrota, o puede ser que esté caído o caída, pero como no quiere dar el brazo a torcer, entonces empieza a fingir. Amén. Empieza a fingir. Entonces uno tiene que, hermano, que volver a la fe verdadera. Está la fe altiva. La fe altiva es cuando uno, hermanos, atropella a todo mundo y uno aparenta tener una mega fe, ¿verdad? Aparenta tener una mega fe. Y entonces se vuelve una fe altiva, porque no se trata de atropellar a los hermanos, no se trata de atropellar a nadie, de tener una fe así grande como la tenía el fariseo. Amén. A su nombre, no se me vaya a dormir. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo viene la fe verdadera? Este es el versículo clave del mensaje. O sea, este es el rema. Romanos 10:17. Así que la fe, diga conmigo, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo.
Wow. Ahí está la clave. ¿Cómo viene la fe a tu vida? La fe viene por oír el mensaje de Dios. O sea que si, hermanos, la fe viene por el oír. La fe no viene por vista, viene por el oír. O sea, viene por el oído. Mire qué tremendo. O sea, Dios no dijo la fe va a llegar por tus ojos. No, cancelado. La fe va a llegar por tus oídos. ¿Por qué? El último miembro en morirse, cuando una persona muere, el último miembro en morirse es el oído. Una persona puede estar en coma, no puede hablar ni ver, pero sí puede, en su momento puede oír. Y usted sabe que el oído es el balance del cuerpo. O sea, el balance que le da todo el cuerpo es el oído. Tremendo. Por eso el Señor dijo, la fe va a llegar por el oído. Amén. Porque más bienaventurado es haber oído que haber visto. O sea, dice, ustedes van a tener mayor bendición que no me han visto, pero han oído y creído. Gloria al Señor. Entonces, esta es la clave del mensaje, de que la fe genuina, la fe verdadera, va a llegar por el oír. Pero el Señor dijo, va a llegar por el oído, pero cuando a su oído ustedes metan la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando tú empieces a llenarte, a escuchar palabra, significa, hermano, que automáticamente va a venir la fe genuina de Dios. ¿Verdad? Porque hay cristianos que no escuchan palabra, no lee la Biblia y dicen que tienen fe. Entonces, esa es una fe, ¿verdad?, que no proviene de Dios. Es una fe fingida, una fe emocionalista, es una fe vana, es una fe, ¿verdad?, muerta. La fe que viene de Dios es la fe, hermano. O sea que para que tú muevas las montañas, primero tienes que haber comido un montón de palabra. Tuviste que haber escuchado un montón de mensajes para que entonces hermano, se ejecute lo que el Señor dijo. Van a mover montañas. O sea que el precio para mover montañas, el precio es haberse llenado de palabra, haber escuchado un montón de mensajes. Y no solamente escuchar, sino que seguir escuchando y seguir escudriñando la palabra. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Porque nosotros estamos aquí por la palabra, ¿verdad? Hace años venía una persona aquí que a la hora del mensaje se iba. Ya me voy, pastor, es que yo solo vengo por la alabanza. Ya, danzando, corriendo, pero a la hora de la prédica, vámonos ya. No le gustaba escuchar palabra, pero sí eran buenos danzarines, corriendo, ¿va? Pero a la hora de la palabra, nada que ver. Entonces, no es así, porque, hermanos, uno tiene que venir por la palabra. Y gloria a Dios que la alabanza es un sazón que prepara los ambientes para la palabra. Amén. Porque cuando el Señor nos dé la palabra en el cielo, dice que Él nos va a revelar todas las cosas. Y nosotros vamos a juzgar potestades y demonios. O sea, hermano, que tú tienes que prepararte para sentarte en una corte. Y el Señor dice, juzga a esas potestades, dales el juicio. Mire qué tremendo, hermano. Nosotros vamos a juzgar a los demonios. A ver cuántos chamucos le toca a usted juzgar, ¿verdad? A ver cuántas potestades, principados le va a decir el Señor. A ver, hermana Brivet, juzga a estas 80 potestades. El Señor te va a pasar el libro.
destruyeron 100 iglesias, destruyeron 500 pastores, júzgalos. ¿Verdad? Una corte. O sea que nosotros vamos a estar sentados en una corte para juzgar, dice, a los ángeles caídos. Miren qué tremendo, hermano. O sea que lo que viene en el futuro es cardíaco. O sea, lo que viene en el futuro es algo que si no estamos al nivel, ¿verdad? Oh, imagínense. Eso va a ser impactante porque tenemos que ir trabajando en el presente y también tenemos que irnos programando para el futuro. ¿Verdad? Amén. Y entonces, ¿quiénes son los que se van a ir? Porque hay varios tipos de grupos. Están los escogidos, están los fieles y están los llamados. Están los tibios y están los fríos. Hay un montón de grupos, ¿verdad? Pero lo más tremendo que dice que si eres tibio te quedas. Si eres frío, terrible. Amén. Si el justo con dificultad se va a salvar, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Wow. Son versículos que lo ponen a uno a temblar y a decir: Señor, ayúdame a dar la talla. Ayúdame, Señor, ¿verdad?, a que ese día salga aprobado. ¿Cómo viene la fe verdadera? Viene por el oír el mensaje. Y entonces viene Pablo y le reclama a los hebreos y les dice: oh hebreos, ustedes ya deberían de ser maestros. Después de tanto tiempo se les olvidó la palabra. Y entonces vengo y resulta que les pregunto y no saben nada. Y me veo en la necesidad de volverles a enseñar qué es el bautismo, qué es la salvación, cuando ya pasó un chorro de tiempo y ustedes se les olvidó eso. Yo venía, dice Pablo, yo venía para darles carne sólida, para darles palabra profunda, pero no los encontré en el nivel, porque cuando regresé, ustedes se desconectaron de la palabra. Y entonces les pregunté qué es la salvación y no saben. Les pregunté qué es el bautismo, no saben. Les pregunté qué es la Santa Cena, no saben. Les pregunté que no saben los temas básicos. Y yo venía con un chorro de palabra, ya carne sólida. Y Pablo se enojó y los cuadró y les dijo: ustedes ya deberían de ser maestros. O sea, yo voy adelantado y ustedes van atrasados. Mire qué tremendo, ¿va? Por eso es importante los discipulados. Por eso es importante, hermano, que usted aprenda palabra los 7 días. No es posible que pase un año y no se memorice un versículo. No es posible, hermano, que pase un año y no se acuerde de ningún tema. No es posible que pase un año, hermanos, y siga con el mismo tema de siempre, la salvación, y de ahí no pase a otro tema, ¿verdad? El Señor dice que tenemos que ir de gloria en gloria, escudriñar las escrituras. O sea, iglesia, dediquémonos a estudiar la palabra, a aprender, hermanos, a indagar, a profundizar, hermanos, a averiguar, a ser equipados con la palabra. Ustedes ya deberían, dice, ustedes ya deberían de ser maestros. O sea, ya deberían de estar en el ministerio magistral. Wow. ¿Usted ama la palabra? Tiene que volverse un maestro de la palabra. Tiene que volverse un maestro, ¿verdad? Maestro. Decía el apóstol Sergio esta mañana que lo estaba escuchando, estaba en Miami predicando. Decía: la iglesia sordamuda es la que no estudia ni habla de la palabra. Entonces son sordomudos. Se juntan a comer cristianos y lo que menos hablan es palabra. Se juntan a hablar y lo que menos hablan es de la palabra. Entonces son mudos, son sordos. Mire qué tremendo, ¿verdad?
Y pensamos que un sordo es el que no oye y un mudo es el que no habla. Y es que, ¿verdad? A veces enmudecemos ante la palabra de Dios. Pero qué bueno cuando nos juntamos tres hermanos y el tiempo se nos va en estar hablando de la palabra. Hay gente que se le hace aburrido y se quita. Ay, ya están esos hablando de la Biblia. Ay, ya están esos escatólogos. Ay, ya están esos que se la creen, que saben toda la Biblia. No, hermano, métase a aprender con ellos. Algo se le va a quedar. Pregunte, indague, hermanos, equípese. Mire, y están hablando de los dinosaurios. A ver, se me hizo interesante. Yo quiero aprender. ¿Qué dice la Biblia de los dinosaurios? ¿Qué dice la Biblia de los extraterrestres? ¿Qué dice la Biblia de los ángeles caídos? ¿Qué dice la Biblia de la gran serpiente? ¿Qué dice la Biblia ¿qué dice la Biblia del rey del mar? ¿Cómo se llama? Leviatán. A ver, yo quiero averiguar algo de Leviatán. ¿Cuál es la función de Leviatán en el mar? ¿Qué hace? ¿Cuándo comenzó? Dice, a ver, hábleme del Abadón. Dice que el Abadón no tiene cobertura. ¿Cómo es eso que no tiene cobertura? ¿Por qué le quitaron la cobertura? ¿Por qué los abismos están congelados? Y hermanos, entonces uno tiene que inquietarse y salir, hermanos, de la rutinita que solamente un versículo se sabe. San Juan 3:16. A ver, ¿qué versículo se sabe? San Juan 3:16. No, hermanos, hace 20 años se aprendió ese versículo. Ya debería, hermanos, aprender palabra nueva, temas nuevos, versículos nuevos. Por eso dice Pablo, dice, ustedes ya deberían de ser maestros. Después de tanto tiempo, tengo necesidad, dice, de que les vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, está bien a los hermanos que vienen comenzando, ¿verdad? No les podemos dar carne sólida porque se van a empachar, ¿verdad? O sea, pero si usted ya tiene 30 años en el evangelio y solamente sabe San Juan 3:16, hermano, usted está desnutrido porque solamente está tomando leche. Y entonces se está perdiendo la carne sólida. En otra palabra, el Señor dice, ya no estás para leche, estás para carne sólida. Ay, no, Señor, es que no la puedo procesar. Entonces hay un estorbo ahí, hay algo que está estorbando, hay algo que está bloqueando, que no es de Dios. Algún chamuco hay que liberar. Hay que pasar por departamento de liberación, liberar la mente, la memoria, el corazón, para que se vuelva el amor por la palabra de Dios. Amén. La fe viene por el oír el mensaje de Dios. ¿Por qué Pablo tenía tanta fe? Porque Pablo, ¿qué le dijo aquel rey a Pablo? Pablo, las muchas palabras te están volviendo loco. En otras palabras, Pablo, lo que hablas no te entiendo, estás como en otra dimensión. ¿Estás loco? Le dijo el hombre, ¿va? No sé si era el procónsul o no sé quién era, ¿verdad? O Festo era, ¿va? Pablo, ¿qué? ¿Estás ahí, Pablo? Las muchas palabras te han vuelto loco. Pero es que Pablo, hermanos, hablaba Biblia día y noche. A punto, hermano, que los débiles se le dormían, ¿verdad? Dice que el mensaje llegó hasta la 1 de la mañana. Y Pablo relax, ¿verdad? Enseñando, predicando. Y Eutico se le durmió. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, no estaba al nivel de captar. Entonces hay euticos espirituales que se duermen ante la enseñanza de la palabra del Señor. Aleluya. Pero gloria a Dios que viene un río de palabra. Amén. Viene un río de palabra. Aleluya.
Nos vamos a meter a la palabra. No podemos ser escasos en la palabra, ¿verdad? Qué terrible, ¿va? No averiguar, irnos de esta tierra y no haber averiguado tantas cosas, los misterios de Dios. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, uno, hermano, se inquieta, ¿va? Como aquellos locos que se inquietaron por el área 51, que dijeron que ahí estaban los extraterrestres. Iban a hacer una invasión masiva antier, y sí llegó un buen grupo cerca de Las Vegas, al área 51. Aquí esconden aliens, ¿verdad? Y llegaron, ¿verdad? Pero decían que si pasaban el stop los iban a matar. Y algunos chavos, ¿verdad?, le hacían así, en el stop se paraban así. Y los militares así con el rifle, ¿verdad? Un paso más y te matamos, ¿verdad? Pero por molestar, hermanos, que iban a quebrar el muro, y le decían, ¡pah! Así se quedaban, ¿verdad? Así. Y luego se reían, ajá, y retrocedían para atrás. Pero ya estaban los militares así, ¿verdad? Así. Pasas ahí y tenemos la orden de matarte. ¿Y sabe cómo llegaron ese montón de jóvenes? Llegaron, hermanos, con máscaras de extraterrestre. Uno llegó con platillo volador aquí de la cintura, metido en un platillo volador, ¿verdad? Porque querían averiguar si esa área 51 esconden extraterrestres. Imagínense, si así, hermanos, se interesaran en averiguar en la Biblia, ¿verdad? Así como esos del área 51. Estaban interesados en averiguar. Así estuviera la iglesia interesada, ¿va?, en venir aquí a hacer protesta. Pastor, aquí venimos un grupo porque estamos inquietos en saber esto de la Biblia. Amén. Sentémonos pues, tomémonos un café y dialoguemos por las próximas 6 horas. ¿Ya? Qué bonito, ¿va?, sería eso. Sentarnos 6 horas y decir, hermano, no hay prisa. Tomémonos el tiempo en averiguar de la palabra del Señor. Aleluya. ¿Usted le gustaría llegar al cielo solamente sabiendo San Juan 3:16? ¿Qué aprendiste? San Juan 3:16 y Génesis 1:1 y Mateo Salmo 23:1 y Salmo 91. Versículos de conveniencia, ¿verdad? Dígame un versículo de no conveniencia, ¿verdad? ¿Por qué decimos el Salmo 91? Porque me conviene. Él me cubrirá. ¿Por qué decimos Salmo 23? Porque nos conviene el beneficio. Jehová mi pastor, nada me faltará. Pero digo un versículo de no conveniencia, ¿verdad? O sea, que no sea conveniencia para uno, pues, sino que es un versículo que es conveniencia, o sea, que es la gloria de Dios. A ver un versículo, hermano. Malaquías 4:1. ¿Qué dice? A ver, hermano, no le escucho con el micrófono. Porque viene el día ardiente como un horno, donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Malaquías 4:1, porque viene el día. O sea que es un versículo que no es a nuestra conveniencia, sino que es un versículo que está mostrando una realidad profética, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos que salir del panorama de la conveniencia. Me voy a aprender solo versículos a mi conveniencia, a mi beneficio. Aprenda versículos como ese, ¿verdad? Versículos apocalípticos. Amén. Tremendo, ¿va? Es difícil memorizar un versículo así, ¿verdad? Casi todo lo que ustedes saben llevan conveniencia personal. Aleluya. Sigamos porque está dura la cosa. Hay que adquirir la fe y caminar sobre ella. O sea,
¿Cómo viene la fe? Por el oír. Entonces nos interesa escuchar. Entre más palabra escuche, o sea, la fe que usted va a tener va a ser genuina. Va a eliminar las otras fe. Amén. Y entonces hay que adquirir la fe, pero hay que dar el siguiente paso, caminar sobre ella, caminar con esa fe. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5:7, dice, caminamos en esa fe y no en la vista. O sea, porque por fe andamos y no por vista. O sea que Pablo ya tenía definida su vida espiritual. Dice Pablo, ¿verdad? Andamos por fe y no por vista. Wow. O sea que andaba al revés, ¿verdad? Porque la mayoría de cristianos andamos por vista y después andamos por fe, ¿verdad? Oh, si me dan el trabajo, entonces voy a tener fe. Si me dan el trabajo, entonces voy a diezmar. Entonces andamos por vista. En cambio, el que anda por fe es diferente. Entonces, hermano, es un problema andar por vista. En otras palabras, es un fracaso espiritual andar por vista. Es un problema que andemos por vista. Le voy a poner algunos ejemplos de algunos que andaban por vista. Lea conmigo Mateo 14, 29, 30 y 31. Resulta que el Señor se aparece en medio del mar. Y todos dijeron, ¡ay, un fantasma! Dijo Pedro, no, es el Señor. Y entonces Pedro reta a Jesús y le dice, Señor, haz que yo también camine sobre las aguas. Ok, Pedro, si tú lo crees, adelante. Leamos el versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Oiga bien, andaba sobre las aguas, ¿va? Andaba Pedro, ¿va? Imagínese sobre las aguas, ¿va? Como esta alfombra, ¿va? Calidad, no me hundo. Todo calidad aquí. Miren, delante de los 11 así. Pedro, ¿cómo le hiciste, Pedro? No, aquí tranquilo, ¿eh? Es que hay que aventarse. Hay que tener fe. Miren, no me hundo. Dice que andaba Pedro de aquí para allá, tranquilo. Y el Señor solo observándolo, va. Ya el Señor solo movió un dedo así, va. Nube, hazte presente. ¿Ya? Y hermano, se presentó el fuerte viento. ¿Y qué hizo Pedro? No tuvo miedo. Lo primero fue que vio. O sea, andaba sobre el agua y cuando vio el fuerte viento, lo primero que hizo Pedro fue ver. Y ese fue el problema, que clavó los ojos en el fuerte viento. Ese fue el problema. Pero al ver, dice, el fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. O sea que el miedo vino después. ¿Y después qué vino? Por tercero, el hundimiento. Mire cómo todo va en cadenita. Primero sus ojos se activaron en ver. Y una vez que ve, se activa el miedo. Y una vez que se activa el miedo, se activa el hundimiento. Y después que se hundió, dio voces. ¿Dio voces de qué? Dio voces de fracaso, ¿ah? ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Sálvame! Mire cómo va la degradación, ¿va? Vio, luego vino el miedo, luego se hundió, y luego las voces que venían no eran voces de seguridad, sino que eran voces de fracaso. Eran voces de desesperación. Entonces, el problema de Pedro fue porque vio. ¿Y qué dice el versículo anterior que leímos? Porque andamos por fe y no por vista. Amén. O sea, hermano, que usted no tiene que ver para que no se hunda o sea, no tiene que ver.
En otras palabras, tiene que caminar con los ojos abiertos, pero no tiene que ver. ¿Cómo así? Tiene que llegar al nivel, hermano, de que usted está viendo, pero no está viendo. ¿Verdad? La tormenta aquí, el viento por allá, la nube negra por aquí. Usted ve como reflejos que todo eso está pasando, pero no ve. Ni quiere ver porque sabe que hay consecuencia en ver. Hay una gran consecuencia en ver. Mire, la consecuencia de Pedro fue así en segundo. Ya había caminado sobre las aguas, pero lo probaron. Le probaron la vista. Amén. O sea, hermanos, llegar al nivel de no ver, wow. Por eso Pablo está seguro, dice, por fe andamos, dice, y no por vista. Por fe andamos. Fíjese que Pablo, bueno, hermano, ¿qué haría usted si a usted le dicen, te vamos a matar por predicar, te vamos a dar una golpiza, te vamos a dejar muerto si sigues predicando? Y usted predica y resulta que hermanos, lo golpean y usted queda como muerto. ¿Usted qué va a hacer después? ¿Va a seguir predicando? Y luego lo amenazan que si lo ven predicando lo van a matar de verdad. Es lo que le pasó a Pablo. Que los judíos dice que le dieron una golpiza que lo dejaron casi el 98% muerto. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Verdad? Recuperarse un poco y seguir predicando porque no andaba por vista. No andaba por vista, sino que andaba por fe. ¿Verdad? Qué tremendo, ¿va? Qué tremendo es esto. Entonces, cuando uno anda por vista, uno pierde la fe. Y tanto, hermano, tanto uno que invirtió en escuchar tantos mensajes para perder la fe de la noche a la mañana, no vale la pena. ¿Verdad? Escuché 100 mensajes y ya tenía la fe. Y no es posible que un fuerte viento te la bote. No es posible, hermano, que un pequeño viento nos bote la fe de 200 mensajes. Como que no es justo, ¿va? Hay que agarrar coraje y decir, no voy a ver este viento, no voy a aceptar, porque me ha costado estos 200 mensajes que me equiparon, que me ayudaron, que me animaron, que me hicieron crecer la fe, y ahora lo voy a perder por esta pequeña cosa. Amén. ¿Y qué hizo el Señor cuando no solamente Pedro vio, sino que los 12 apóstoles vieron que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía? Y vinieron sus discípulos y le dijeron y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que ya perecemos. Y que él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande bonanza. Entonces, ¿qué hay que hacer, hermano, cuando se levanta una tempestad? Hay que tomar acción y reprender. Amén. Reprender. No hay otra opción. No se puede tolerar la tempestad. No se puede jugar con la tempestad. No puedes tú hacerle compañía a la tempestad. Tienes que reprenderla y echarla afuera. No hay otra opción. Porque el Señor nos ha dado poder y autoridad. Porque esa tempestad te puede botar la fe, hermano. Y los 300 mensajes que escuchaste, ahí se fueron. Cada vez que te venga una tempestad grande, acuérdate del chorro de palabra que has escuchado. Y que esa palabra trajo tu fe. Pero que Satanás se presenta para botar todo lo que tú tienes de parte del Señor. No es justo. ¿Verdad? No es justo.
Así que hay que levantarnos, ¿verdad? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero el propósito principal de la fe es esta. 1 Pedro 1:9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea que al final de toda la fe, el propósito de la fe no es mover las montañas, es que nuestra alma sea salva. La salvación de nuestra alma, ¿va? Que diga el Señor, ya te toca irte. Nos vamos como rayo láser, ¿verdad? Vamos no a dormir, sino que vamos a seguir sirviendo. Así como se llevaron a Elías y a Enoc a otra dimensión a servir. No crea que Elías, ¿dónde está Elías ahorita, hermano? ¿Dónde está Enoc? Están predicando en otras galaxias, en otros planetas, ¿verdad? Que ocupan redención. Están en el cosmos, ¿verdad? Están en otra galaxia. ¿Sabe cuántas galaxias ha descubierto la ciencia del hombre? 20 millones de galaxias. Y dicen que hay más que no le dan fin. 20 millones de galaxias. O sea que esta es una galaxia donde está Júpiter, el Sol, Marte, Saturno. Es una galaxia. Y dicen que hay 20 millones de galaxias que no le dan fin. Imagínense, hermano. Qué tremendo. O sea que Dios es infinito. Y entonces nosotros estamos destinados para un pequeño tiempo en la tierra, porque tenemos que ir a otra misión. A otra misión. A la misión que llevaron a Elías y a Enoc. Esos dos tienen que regresar de ese trabajo. Pero no van a regresar hasta que terminen. ¿Verdad? ¿Dónde está Elías? Porque Elías no murió, desapareció. Un carro del cielo, un carro de fuego, no de la tierra, sino de los carros de última tecnología del cielo, lo vino a traer y llevárselo para otro lugar. No está en el cielo, porque dice que nadie ha subido al cielo, sino que el que descendió del cielo es el único que está en el cielo. Entonces, nadie ha ido al cielo, según la Biblia. Porque el cielo va a ser estrenado por la iglesia. Porque ahí están las mesas de la boda del Cordero y nadie llega antes, hermanos, a ver la decoración. Es una surprise, ¿verdad? Es una puerta que no se puede abrir. Por eso es que los ángeles están, dice, preparando la boda del Cordero. Pero cada cristiano que muere, ¿verdad? Cómo lo lloran, ¿verdad? Se murió. Y tal vez el otro ya está delegado por Dios en otra misión y el Señor dice, mira para abajo, te están llorando. Y no saben que aquí te tengo trabajando en otra dimensión, ¿verdad? Hay un país donde cuando un niño nace, lloran. Y cuando alguien muere, hacen fiesta, ¿verdad? Se murió tal fulano, ay, un party más de alegría, se murió. Así debe ser la iglesia cuando alguien se muere, hacer una gran fiesta para el Señor y decir, Padre, gracias por este pobre que se le terminó el tiempo y que ya partió. Pero y si muere así tibio, ¿va? ¿Verdad? Casi todos los pastores dicen, el Señor lo tiene en su santa gloria. ¿Y si era tibio? ¿Y si era mundano? ¿No será que está en el infierno? ¿Verdad? Pero ¿qué dice el cura, va? Lo voy a sacar del purgatorio para que esté con los ángeles. Pague un billetito, $5,000, lo sacamos del purgatorio. Imagínese, hermano. Eso no es así. ¿Usted ha pensado en el día de su partida? ¿Verdad?
Dice hermana Elizabeth, uy, no quiero pensar en la muerte, ¿va? Uy, me da pánico. ¿Verdad? Pero uno tiene, hermano, que pensar, ¿verdad? Señor, quiero irme, pero que haya acabado la obra en la tierra. Porque el Señor también se fue, ¿verdad? Le tocó el momento de partir. ¿Cuánto tiempo le dio el Padre a Jesús en la tierra? 33 años y medio. Imagínense, hermano, 33 años y medio vas a ir a la tierra. Y de ahí te regresas porque hay otras cosas que hacer. ¿Y Jesús a qué se fue? Después de aquí. ¿A qué se fue? A preparar las casas. Se fue a hacer trabajo de arquitectura, ¿verdad? Se fue a hacer las moradas, ¿verdad? ¿Cuántas moradas hay en el cielo? Millones de millones, millares de millares. Imagínense. ¿Cuántos años se llevan aquí en hacer una cuadra de apartamentos? Se llevan un montón de tiempo. Imagínense cuánto se va a llevar el Señor allá. Lo bueno que el Señor un día es como 1000 años, ¿eh? O sea que en el cielo pueden pasar 1000 años. Como un hermano que dice que lo llevaron a ver cosas, ¿verdad? De parte del Señor. Y que dice que estuvo pero chorros de años y cuando despertó lo habían pasado 5 minutos. ¿Verdad? Porque en el Cairo de Dios, un minuto, Dios te puede tener 100 años, ¿verdad? Y tú dices, wow, tanto que vi, y toda una gran historia y solo pasó un minuto en la tierra. ¿Verdad? Tremendo. Porque así es el tiempo de Dios. Usted no ha tenido sueños donde usted ha soñado, pero que usted era joven, luego se casó, luego y le pasó toda su vida en añales y resulta que solo fue una noche. ¿Usted ha tenido sueños largos? Donde o sea, fue una eternidad en el sueño. Y cuando despierta, se levanta a las 2 de la mañana y solo habían pasado 3 horas. ¿Verdad? Porque lo metieron a un kairos, al Cairo de Dios. Entonces el resumen de toda la fe, hermanos, no es solamente para mover las montañas, es para la salvación de vuestras almas. ¿Verdad? Porque en fin, a cabo, la fe es la que va a concluir con la salvación de nuestras almas el día de nuestra partida. Amén. Porque por fe somos salvos y por fe seremos salvos. Porque dice la palabra, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. O sea, cuiden la salvación. Dedíquense a cuidar la salvación. Ese es otro trabajo, ¿va? Porque si usted estudia la Biblia, se aprende la Biblia y resulta que no es salvo. Resulta que perdió la salvación y no se dio cuenta. Entonces, hermano, orando, estudiando y a la misma vez, Padre, muéstrame si soy salvo. Dame la certeza, la seguridad de que yo soy salvo. Amén. Porque eso es lo más importante. La salvación de nuestra alma. De que no nos vamos a ir al infierno, sino que nos vamos a ir para arriba. Amén. Para arriba y no para abajo. Así que, hermanos, vamos a terminar. Y el resumen de este tema es que usted adquiera una fe genuina. Amén. Y pueda descartar todas las fe que le mencioné. Y nos vamos a poner de pie para orar. Y que le digamos al